Descubriendo lo saludable, los nutrientes. ¿Sabías que una alimentación sana y equilibrada puede ser una gran aliada en la vida de la mujer? Pues sí, una alimentación sana y equilibrada tiene un efecto positivo en el buen funcionamiento del organismo, sobre todo durante las etapas marcadas por los cambios hormonales y los desajustes nutricionales que estos pueden provocar. Es importante adecuar la alimentación a cada etapa, ya que el requerimiento de nutrientes y de energía va cambiando desde la infancia a la adolescencia, pasando por la gestación y la lactancia a la posmenopausia. Por eso, a continuación, te mostramos cuáles son los nutrientes que toda mujer debe tomar para estar sana y fuerte. Y quédate hasta el final del video que te tengo una sorpresa. Y suscríbete al canal y dame un like. ¡Empecemos! Número 1. El calcio. El calcio resulta imprescindible para la salud de los huesos y dientes y que puede verse afectado en gran medida por la lactancia, la gestación y también por la menopausia, donde se acelera la pérdida de masa ósea, pudiendo llegar a perder hasta el 50%. Hay muchos alimentos que contienen calcio, pero para favorecer su absorción hay que contar también con un buen aporte de vitamina D. Destacan las almendras crudas, el sésamo, la chía, el tofu, las judías verdes, los higos secos, el brócoli, la sardina y los productos lácteos, pero mejor que sean semidesnatados. Número 2. Los fitoestrógenos. Estos son compuestos biológicamente activos presentes de forma natural en plantas, que imitan en menor medida algunas de las funciones de los estrógenos. Entre ellos destacan las isoflavonas y los lignanos. Estas hormonas, además de ser esenciales para el desarrollo y el buen funcionamiento del sistema reproductor femenino, tienen muchas otras funciones en el organismo. Intervienen en el metabolismo de las grasas y el colesterol, disminuyen la tensión arterial, distribuyen la grasa corporal, regulan el sueño y junto a los andrógenos estimulan el líbido. Es muy recomendable que las mujeres coman alimentos ricos en fitoestrógenos durante la menopausia. Así, insta a ingerir productos como el lino, el sésamo, nueces, anacardos y cereales integrales como la avena o el centeno. También frutas como el kiwi, uvas o peras y verduras como las judías verdes, calabacín, pimiento o zanahoria. Número 3. El omega 3. Los ácidos grasos omega 3 son un grupo de ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga, imprescindibles para el cuerpo humano que el organismo no puede producir por sí mismo, por lo que debe proveerse del mismo a través de la alimentación. Se trata de un potente protector del sistema cardiovascular. El principal beneficiado del omega 3 es el corazón, ya que este ácido graso tiene propiedades antiinflamatorias y anticoagulantes. Ayuda a reducir el nivel de colesterol, de triglicéridos y a fluidificar la sangre a la vez que disminuye la presión sanguínea. Ayudan a prevenir y a combatir los cólicos menstruales, los sofocos y a mantener a raya los triglicéridos y el colesterol. Su consumo se aconseja especialmente durante el embarazo, especialmente durante el tercer trimestre, pues favorece el desarrollo neuronal y cognitivo fetal y a partir de la menopausia, donde aumenta el riesgo de accidente cerebrovascular en las mujeres. Son buenas fuentes el pescado azul, como el salmón, sardinas, boquerones, atún, caballa. El marisco, como las gambas, las ostras o los mejillones. Aceite de oliva virgen extra, frutos secos, especialmente las nueces, aguacate, semillas de lino y de chía, y verduras de hoja verde, como las espinacas y la lechuga. Número 4. El hierro. El hierro es un mineral que se necesita para producir hemoglobina, responsable del transporte del oxígeno de los pulmones a las diferentes partes del cuerpo. La menstruación comporta la pérdida de sangre y hierro, por lo que es importante mantener unos niveles adecuados. Además, durante la adolescencia, el embarazo y la lactancia aumenta mucho la necesidad de este mineral. La buena noticia es que no hay que hacer grandes cambios en una dieta para que ésta sea rica en hierro, ya que este nutriente está presente en numerosos alimentos, como las lentejas, el pavo, las carnes rojas, la quinoa, el brócoli, espinacas, el chocolate negro. Ahora, para favorecer su absorción, es aconsejable tomar vitamina C. Número 5. La vitamina D. La vitamina D, que constituye un nutriente clave no solo para los huesos y dientes del organismo, sino también para proteger la salud cardiovascular y mejorar el control del peso corporal, que es algo que en las mujeres puede resultar mucho más complejo que en los hombres. El 80 al 90% de su absorción es a través de la exposición solar. Por ello,
Se aconseja tomar el sol diariamente. En primavera y en verano es suficiente con tan solo 10 minutos al día. Y en otoño e invierno habría que alargar esta exposición a 30 minutos. Igualmente, hay algunos alimentos que son buenas fuentes de vitamina D, como los huevos, los lácteos, el pescado azul y los champiñones. Número 6. El ácido fólico. Esta palabra entrará a formar parte de tu diccionario en el momento que te quedes embarazada o tengas alguna a tu alrededor. Esto se debe a que es uno de los complementos que se debe tomar durante la gestación, ya que sirve para prevenir posibles complicaciones en el embarazo, así como para evitar defectos congénitos importantes en el cerebro y en la columna vertebral del bebé. Son buenas fuentes de ácido fólico las verduras de hojas verdes, como la selga, la espinaca, la lechuga, perejil, brócoli, legumbres, frutas y frutos secos. Si estás por llegar al séptimo nutriente, te recuerdo que te quedes al final, ya que te estaré dando una sorpresa al final del video. Número 7. Las vitaminas del grupo B. El grupo de las vitaminas B está muy relacionado con el metabolismo y con la energía. Sin ellas, el organismo no podría obtener la energía de los alimentos. La mayor parte de las vitaminas pueden obtenerse de los alimentos, de ahí la importancia de llevar una dieta equilibrada para obtener estos nutrientes. Los cereales, carnes, pescados, huevos y productos lácteos son los que más las contienen. Es interesante cómo la vitamina B6 estimula la producción de serotonina, la llamada hormona de la felicidad. Las mujeres la sintetizan de modo distinto al hombre, lo que podría explicar la mayor tendencia a sufrir ansiedad y depresión. Número 8. El potasio. El potasio se ha convertido en uno de los mejores aliados en la alimentación de las mujeres. Diferentes estudios publicados demuestran que la ingesta de alimentos ricos en potasio favorece la salud de la mujer. ¿Por qué ocurre esto? Estos alimentos contribuyen a reducir los efectos negativos de la sal en la alimentación. En general, cuando van cumpliendo años, las mujeres tienen un mayor riesgo de sufrir problemas cardiovasculares. Por ello, es importante disminuir la cantidad de sal diariamente. Entre los alimentos altos en potasio destacan el plátano, la papa, las habas tiernas, la col, el kiwi, el champiñón, el aguacate, la batata, el yogur natural y el pan de centeno. Número 9. El magnesio. El magnesio ofrece un soporte al sistema inmunitario, mantiene constantes los latidos del corazón y favorece la fortaleza ósea. La cantidad de magnesio diaria necesaria varía a lo largo de la vida de las personas, siendo de entre 310 y 320 miligramos para las mujeres adultas, pero incrementándose hasta los 350 o 360 miligramos en caso del embarazo y la lactancia. Son buenas fuentes del chocolate negro, las pipas de girasol, las almendras crudas, legumbres, judías, garbanzos, lentejas, nueces, quinoa y avena. Número 10. Los probióticos. Los probióticos son microorganismos vivos que se pueden consumir a través de alimentos fermentados o suplementos. Los probióticos promueven un equilibrio saludable de bacterias intestinales y se han relacionado con una amplia gama de beneficios para la salud, como mejorar la digestión o perder peso. Su aporte refuerza las defensas y ayuda a prevenir el estreñimiento, así como a combatir las afecciones. Están presentes en productos fermentados como lácteos, como el kéfir, yogures, chucrut, tempe y algún encurtido. En caso de tomar forma de suplementos o preparados, deberá hacerse siempre bajo prescripción de un especialista. Como ves, estos son los nutrientes que toda mujer necesita y debe cuidar, especialmente si busca lograr un cuerpo sano y fuerte como un roble. Si te gustó el video, dale un like y suscríbete al canal y deja un comentario. Y si llegaste al final, te comunico que abajo en la descripción del video te estaré dejando un link con recetas saludables fáciles de hacer. Y nos vemos en el próximo video.